Usted sabe de que usted tiene poder en su boca, en sus palabras, en lo que dice. Hay poder. Sobre todo, o sea, en cualquier ser humano hay poder en lo que dice. Y hay poder de vida o de muerte. ¿Está? En los hijos de Dios, hijas e hijos de Dios, hay otro respaldo con respecto a los dichos. Porque está el respaldo de parte de Dios. Entonces, lo que uno dice puede traer vida o muerte, puede traer desatar cosas o atar cosas. La palabra del Señor en Proverbios 18, 20 y 21 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del fruto de sus labios. La vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y el que la ama comerá de sus frutos. Es así, nosotros tenemos poder en lo que decimos. ¿Cuánto más poder hay en la palabra de Dios cuando Dios habla? Si Él dice que lo que nosotros decimos tiene poder, imagínese cuánto más cuando Dios habla. La palabra de Dios nos dice de que todo lo que existe, lo que fue hecho de lo que no era. Y si usted toma el libro de Génesis, al principio de la Biblia, se va a encontrar de que allí la palabra dice: y Dios dijo, hágase las aguas. Y Dios dijo, hágase la hierba, los árboles. Y Dios dijo, o sea, con el decir, creó las cosas. ¿Usted ve lo que yo estoy diciendo? ¿Lo ve? No lo ve, lo escucha. O sea, de lo que no se veía, se hizo lo que se ve. Dios tiene mucho poder. La palabra tiene mucho poder. Y esta es la palabra de Dios. Tenemos la bendición de tenerla escrita, de tenerla en los teléfonos, hay tecnología, hay muchas más cosas. ¿Y saben qué? Hay dos formas de conocer o de tratar de reconocer o el conocimiento de un creador divino. O me baso en yo una revelación o invento algo. Si yo quiero definir un creador divino, o me baso en una revelación realmente, o tengo que estar adivinando cómo puede ser un Dios. El Dios Todopoderoso dejó toda la revelación aquí escrita. La palabra, Él ha hablado. El Dios que hizo el cielo y la tierra ha hablado. ¿Saben qué? Él dejó su privacidad personal para revelarse a nosotros y hacerse amigos de nosotros, a tal punto que se entregó en la cruz para darnos salvación. Y a través de este libro, de la Escritura, es un pase de acceso total a la mente revelada de la voluntad de Dios. Acá tenemos todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios es. Esto es palabra de Dios. En el libro de Juan dice que al principio estaba el Verbo, y el Verbo era Dios, y está hablando de Jesucristo. Jesucristo, palabra, tenía palabra de verdad. Por eso, al saber de que esto es revelación de Dios, ahí nosotros vamos a empezar a conocer por qué. La Biblia es inspiración y es inspirada por Dios. ¿Y de dónde lo saca, Marcelo? De la misma palabra. Fíjense, la Biblia es inspirada por Dios, pero no es inspirada como alguien dice: ay, vos sabés que me voy a inspirar, este atardecer acá me hace inspirar para pintar un cuadro, o esta música, mirá, me inspira para crear un poema. No, Dios no hizo eso. Los que escribieron la palabra de Dios fueron inspirados por Dios porque fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios. Si vamos a las Escrituras,
En 2 de Timoteo 3, 16, 17, ahí lo dice bien claro. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer, ¿no?, de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Perfecto y equipado para toda buena obra. La totalidad de la Biblia es inspirada por Dios. En 2 de Pedro 1:20 lo aclara ahí bien Pedro también, diciendo, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Está clarito, ¿verdad? Ahora, yo te voy a decir una cosa. Esto contiene 66 libros. 66 libros en total. Génesis hasta el Apocalipsis. Hay algunos que son un folleto. Por ejemplo, la carta la tercera de Juan o la carta de Judas son de un capítulo nada más. Pero los salmos, por ejemplo, hay 150 capítulos en los salmos. Y un salmo solamente, el 119, tiene 176 versículos. Todo un libro, un solo salmo. 66 libros, desde el principio hasta el final. ¿Sabe durante cuánto tiempo se escribió la palabra de Dios? Durante 1600 años. 1500 años antes de Cristo, ya Moisés escribió los primeros 5 libros, el Pentateuco. Y termina con Juan escribiendo Apocalipsis 100 años después de la venida del Señor Jesucristo, o sea, después de Cristo, en nuestra era. 1600 años donde 45 escritores que no se conocieron, muchos de ellos, algunos del Nuevo Testamento eran sí conocidos, bueno, entre ellos, de distintos estratos sociales, en distintas situaciones, algunos en guerra, otros en paz, algunos con situaciones, bueno, Israel estaba en la época de los romanos, dominada por los romanos, cuando Jesucristo fue crucificado. Y cada uno de ellos, por ejemplo, Pedro era pescador, Lucas fue médico, Moisés fue criado en el palacio del faraón y era un tipo instruido, por eso pudo escribir. Pero no se conocieron, sin embargo, desde el principio hasta el final, la Biblia tiene toda una unidad y es cristocéntrica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Completa, por eso uno tiene que decir, esto realmente tiene un solo autor. Muchos escribieron, pero el único que inspiró fue el Espíritu Santo. Por eso hay una unidad desde el principio hasta el final. Si nos pusiéramos de acuerdo en inventar algo en la historia, desde, qué sé yo, yo pensaba desde los egipcios que hicieron las pirámides, hasta ahora que el hombre va a la luna, pasando, no sé, por Galileo Galilei, los egipcios, por Galileo Galilei, por, qué sé yo, quién más, por Einstein, por algún científico ahora, y se pusieran de acuerdo en escribir sobre algo, estoy seguro que no lo lograrían. Una porque no se conocieron, otra porque los egipcios escribían en jeroglífico. Un lío sería. Sin embargo, acá hay 66 libros, 1600 años de trayectoria y una sola unidad. Porque está inspirada por Dios, porque es palabra de Dios. No hay otra. No hay otra. Es así. Y la palabra lo dice. Está inspirada por Dios. No fue por revelación humana, sino porque Dios así lo dispuso. Entonces, escribieron personas, o mejor dicho, escribió Dios a través de personas. La palabra es inspirada por Dios. Y la Biblia es una palabra viva y eficaz, de tal manera que hoy, después de tantos años de escrita esta palabra, vuelve a trabajar en nosotros, porque es el Espíritu Santo el que habla a través de la palabra.
Entonces, esta es una palabra que es palabra de Dios y transforma la vida de las personas, porque está inspirada por Dios, no hay otra. La totalidad de la Biblia es inspirada por Dios, exhalada por Dios. Por eso se le dice palabra de Dios. Pero no solo eso, la Biblia también es verdadera. Es verdadera, es verdad. El Dios de verdad no puede decir palabras falsas. Dudar de la veracidad de la palabra es como dudar de Dios. Pero ¿y por qué puedo decir de que la palabra de Dios es verdad? Porque Jesús lo dijo, en Juan 17:17 dice, cuando está orando al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El mismo Jesús lo dijo. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. La Biblia es totalmente confiable en cada uno de los puntos. Y la Biblia es espiritual. La Biblia es perpetua. Dice su palabra que cielo y tierra pasarán. Pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. No pasará. Siempre voy a estar hablando. Todo lo que ves va a pasar, va a perecer, pero mi palabra no va a perecer. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Mateo 24:35, Isaías 48:8 dice, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios, del Dios nuestro permanece para siempre. Es perpetua. Es verdadera, es limpia. Salmos 12:6 dice, la palabra de Dios son palabras limpias, como plata refinada en horno de barro 7 veces. Son limpias. Esta palabra, miren, vienen de un rey, vienen de Dios, pero vienen con tanto amor que nos hacen crecer. A veces nos exhorta, pero la mayoría de las veces nos acaricia con su palabra y nos transforma. La palabra de Dios es autoridad. Sí, amén. Es autoridad. Mateo 7:29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y en Lucas 4:32 dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. En nuestra vida tenemos autoridades. Los padres son autoridad en la familia, con los hijos, ¿verdad? En la sociedad hay autoridades. Tenemos presidente, tenemos diputados, concejales, intendentes, hay autoridad, hay policías, hay rangos de autoridad. Pero la autoridad suprema es la palabra de Dios. A tal punto que en la Constitución, nuestro preámbulo, también nos dice de que nos tenemos que someter invocando, dice, la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Cuando uno necesita saber si lo que te están diciendo es verdad, lo podés someter a través de la palabra de Dios, a través de Dios, y Dios te va a hablar a través de su palabra. Miren, en una época estuve muy complicado con el tema del trabajo y, bueno, estaba pasando por una situación difícil y una coyuntura en la empresa, muy importante. Y yo le decía al Señor, Señor, revelame lo que va a suceder. Y yo iba a la palabra y leía los salmos y leía proverbios y cada día, me mostraba en la palabra lo que después yo veía que sucedía en el momento. Y me venía a la memoria lo que había leído a la mañana temprano, a las 5 de la mañana, en su palabra, y me decía, ¿viste que te lo advertí, te lo dije? Cuando vos
esta palabra la atesorás en tu corazón y la recibís como lo que es, que viene de parte de Dios, te puedo asegurar de que la vas a vivir. Dios se te va a revelar. Y no es que vas a conocer el futuro y qué sé yo, y vas a andar adivinando cosas. Pero Dios se te va a revelar. Y te va a advertir de muchas cosas que pueden llegar a pasar. No voy a entrar en detalle en todo eso, pero autoridad. ¿Cuántos dicen, Dios es rey en mi vida? Jesús es mi rey. A ver, ¿pueden levantar la mano? Hay muchos que no, ¿verdad? No, pero de verdad, a ver, si usted lo siente así, levante la mano. Si no, no la levante. ¿Jesús es rey en su vida? Amén. Amén. Gloria a Dios. Te voy a decir algo. Un rey no pide favores, ¿eh? Un rey ordena. Un rey cuando habla hay que obedecerle. ¿Cuántos tienen a Dios por rey? Esta palabra es autoridad. Lo que dice esta palabra lo tenemos que cumplir. Y a veces se nos escapa. A veces la queremos esquivar. Oso, esa no era para mí, esta era para otra. Uy, mirá esto, qué bien que le vendría la chusma aquella. Mirá, uy, este versículo, este para sultano, mirá. No hay ningún sultano acá, ¿no? No, es para mí. Es para mí. Es autoridad para mí. Y en Santiago 1:22 dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos, dice el apóstol Santiago, ¿no? Hay que hacer lo que dice. No hay que escuchar solamente, sino aplicarlo. ¿Amén? También te quiero decir que la Biblia es clara. Es clara. Por más que haya genealogías, haya cosas que vos decís, oh, números, leer números, por ahí algunas cosas que vos decís, esto es medio que me aburre, o algo por el estilo, bueno, por algo está escrito. Es para alentarnos siempre, pero la Biblia es clara. A tal punto que el Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra. O sea, trae luz. La exposición de tu palabra trae luz. Hace entender a los simples. Y espero que esté entendiendo lo que estoy exponiendo, porque si no... La exposición de tus palabras alumbra, me trae luz, me hace ver lo que tengo que cambiar y hace entender a los simples. Cuando vos te arrimás a la luz de las palabras, te arrimás así, al solcito este, ¿ves? ¿Ves si hay alguna mancha? Trae luz. La palabra de Dios es como agua que va limpiando. ¿Recuerdan? Bueno, no está el pastor, pero voy a contar uno, vamos a anotarlo, una de sus anécdotas. Que él las cuenta. Que cuando era chico habían ido con el camión, me quedo quieto, Juli. Cuando era chico, el hermano había comprado un camión y no tenía los guardabarros de atrás, no tenía la caja de atrás. Y como tenían que entrar por el campo y había llovido, cuando llegó parecía un pajarito eso con copetito arriba de la cantidad de barro que tenía. Y todos contentos por el camioncito que había comprado. Y le dice, Eduardo, ¿me lo querés lavar? ¿Me lo querés limpiar? Él se lo va a contar mejor. Y Eduardo dijo que sí. Y agarró una espátula, una chapa, no sé qué, y iba con eso para sacarle el barro. Y cuando lo vio el hermano le pegó y le dijo, ¿qué vas a hacer? ¡Pará! Si vos le pasás eso, lo rayás todo. No tenés que hacer eso, tenés que agarrar un balde de agua, con la bomba, y empezá a echarle agua. No me acuerdo si era con la manguera, con el balde, pero empezó a echarle agua, y cuando le empezó a echar agua vio que el barro se iba cayendo. Y se iba desprendiendo y se veía la pintura abajo, que ya brillaba. Bueno, entonces, ¿qué ejemplo da el pastor con esto? De que la palabra de Dios es justamente como ese agua que va cayendo en nuestras vidas y nos va limpiando, pero nos va limpiando con suavidad.
No hace falta que venga un hermano, una hermana con una espátula y te raspe todo para sacarte alguna cosa que Dios tiene que cambiar en tu vida. Sino que la palabra te va limpiando. Y va a dejar que brille tu carrocería. Que brille tu pintura, aunque tenga algunas arrugas. No importa. La palabra de Dios es clara. Imparte luz. Se le enseña a los niños la palabra de Dios. ¿Isabel está por allá? ¿Está enseñando? Le enseña a los niños. Tenemos muchas maestras acá que enseñan. Tenemos la directora también del colegio. Se le imparte la palabra a los niños porque es clara. Porque es clara. A veces la Biblia no es que no es clara. A veces nosotros no somos receptivos a la palabra. Ese es el problema. La Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. La Biblia contiene todas las palabras que necesitamos de parte de Dios para conocerlo a Él verdaderamente. Dice en 2 de Pedro 1:3, todo cuanto concierne a la vida y a la piedad a través del conocimiento disponible en las Escrituras. La Biblia es suficiente para nosotros. A veces la Biblia no dice todo lo que nosotros queremos saber, pero sí dice todo lo que necesitamos saber. También ahí en 2 de Timoteo dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios es suficiente para prepararte enteramente, no en partes, y para toda buena obra, no para algunas. O sea que la palabra de Dios es suficiente para tu vida, para mi vida. No con esto digo de que no hay que leer otros libros. Yo tengo una linda biblioteca, hace rato que no estoy leyendo. Bastante rato. Sí la palabra, pero libros seculares. Pero he leído muchos libros. Y me ha gustado porque, bueno, ahora hay mucha película, tenés muchas redes, tenés un montón de cosas que no hacen que los chicos lean. Pero yo he leído bastantes libros y son muy lindos. Y te instruyen porque aprendés el léxico, aprendés palabras nuevas, aprendés muchas cosas que a veces mis chicos, por ejemplo, me dicen, ¿qué significa esto? Oh, pero es, como no sabés, agarrar el diccionario. Yo cuando leía tenía que aprender palabras y si no las sabía tenía que buscar el diccionario. Ahora tenés Wikipedia acá, tenés sinónimos, tenés todo, es más rápido. Pero en aquel tiempo lo hacía. Entonces crecía mi léxico, o sea, lo que yo podía conocer en cuanto a distintas palabras. Pero eso no se compara con lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que llena, es suficiente. ¿Hay que leer? Claro que hay que leer. ¿Hay que estudiar? Claro que hay que estudiar. ¿Hay que leer algún libro de física? Y sí. ¿Química? Y también. ¿Matemáticas? También. Pero esto no te lo podés perder. Esto es un tesoro que no tiene fondo. Es un baúl de donde vos podés sacar un montón de cosas que van a hacer crecer tu vida. Tesoros de ahí adentro. Un baúl lleno de tesoros y de maravillas. Pero tenés que pedirle al Espíritu Santo que te guíe a leerla. Porque el Espíritu Santo es el que inspiró esto. Y el Espíritu Santo está hoy en tu vida, para ayudarte a que esta escritura se haga realidad. La palabra de Dios es poderosa. Poderosa. En Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Poderosa. El libro de Hebreos dice, porque la palabra de Dios, Hebreos 4:12, es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
poderosa. Decir que es poderosa es como decir que es efectiva. La palabra de Dios transforma, es efectiva. En Isaías 55, 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia. A ver ahí, Soraya. Vamos, Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Cómo no leer la palabra de Dios? ¿Cómo no escuchar la voz de Dios? Si lo que dice acá Dios es que lo que yo te diga se va a atesorar en tu corazón y no va a volver a mí vacía, sino que seguramente va a ser prosperada para aquello que yo envié. Se va a cumplir el propósito de lo que yo quiero que se haga con esa palabra en tu corazón y en tu vida. La palabra de Dios la tenemos que atesorar porque, mire hermana, hermano, usted tiene que confesar las verdades que dice la palabra de Dios. Tiene que confesar lo que dice acá, porque la palabra de Dios es sí y amén. Y en su vida las cosas se tienen que transformar. Yo no sé si va a ser instantáneo o no, si va a demorar tiempo. Nosotros esperando a los chicos estuvimos 13 años sin poder tener hijos, pero confiando en la palabra, pero lo declarábamos y le dábamos gracias a Dios por los hijos que nos iba a regalar, porque nos había dado una palabra y esa palabra se iba a cumplir. Lo creíamos. Entonces, usted lee la palabra y dice que no hay ningún hijo, ninguna hija de Dios que pase hambre, ni que su simiente mendigue pan, sino que va a tener para dar y para prestar a otros. Y usted tiene que decir, eso se tiene que cumplir en mí. Y esa palabra usted la tiene que tomar como que Dios se la está diciendo y no va a volver vacía. Va a cumplir el propósito por la cual la envió. Y si el Señor en su palabra dice que por su llaga hemos sido sanados, usted lo tiene que reclamar y repetir y gritar y escribírselo en la heladera y en la puerta del baño y donde entra en el espejo con el lápiz labial. Dios me sana, soy sano por el poder de Dios. Y vivir la palabra, porque eso va a hacer efecto en su vida. No va a volver vacía esa palabra. Y la palabra de Dios tiene poder, es poderosa. Es un instrumento de acción en la mano todopoderosa de Dios, pero a través nuestro. Si Él dice que nosotros nos dio la autoridad de hollar serpientes y escorpiones, el diablo está vencido, nos dice. Y que podemos reprenderlo y que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos y lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre yo lo haré, dijo Jesús. Entonces, ¿qué hacemos? Esa palabra tiene que ser viva en nosotros. Tal vez no sea instantáneo, pero sí es poderosa y es verdad. Se va a cumplir. Se va a cumplir, 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 se va a cumplir. Mirá, mirá, ahí está Luis. Luis, yo fui a ver a Facu uno de los primeros días y fue muy duro, me imagino para vos, pero te aferraste a la palabra y dijiste, se va a cumplir, se va a cumplir, se va a cumplir. Y ahí está Facu, para la gloria de Dios. Lleva su tiempo, pero te tenés que afirmar en lo que Dios dice. Por eso la palabra de Dios es poderosa, si la vivís como lo que es, palabra de Dios. Palabra de Dios. En Deuteronomio, ahí en el Antiguo Pacto,
Le decía el Señor al pueblo de Israel: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las vas a repetir a tus hijos y la vas a hablar estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales delante de tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por eso yo le decía, la palabra escribíla, ponela en todos lados. La palabra de Dios no fue escrita para satisfacer nuestra curiosidad, fue escrita para transformar nuestra vida. Palabra de Dios. Algunos están esperando que Dios les hable. Tomá, anda. Acá está todo hablado. Todo. Y acá me quiero detener un poquito. La Biblia está centrada en Cristo desde el principio hasta el final. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 24. El capítulo 24 de Lucas es el último del libro de Lucas, de San Lucas. Y acá en el capítulo 24 ya había pasado la Pascua, ya el Señor había sido crucificado, ya había pasado el sábado, ya era el domingo. En Jerusalén se celebraba la Pascua y venía gente de todos lados, porque era una fiesta que se hacía para perdón de pecados y demás, y sacrificios en el templo, pero venía gente de todos lados, forasteros, de muchos lugares. Y en esa Pascua habían crucificado al Señor Jesús, pero ya había pasado el viernes, el sábado y el domingo, y los apóstoles estaban tristes porque habían matado a su líder, a Jesús. Pero resulta que acá en el capítulo 24 encontramos de que las mujeres, cuando fueron a la mañana a la tumba de Jesús a llevar especies aromáticas, se encontraron que la tumba estaba abierta y que adentro no había nadie. Y cuando van a salir se les aparecen dos ángeles con vestiduras blancas y le dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Jesús está vivo. Y ellas salen de ahí. Imagínense si ustedes se encuentran con dos ángeles que le hablan. ¡Oh! Terrible, ¿no? Hay que estar en ese momento. Ya salieron corriendo. Y llegaron donde estaban los apóstoles y dicen: pasó esto, fuimos a la tumba y no estaba el cuerpo de Jesús. Y aparecieron dos con vestiduras blancas, como ángeles, que nos dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y ahí Pedro dice: no, no puede ser. A ver, yo voy a ver. Y salió corriendo Pedro también para allá. Y con él otros discípulos, y volvieron y dijeron: sí, no está el Señor, no está el cuerpo. Ahí en Lucas, en el capítulo 24, está el camino de Emaús, en el versículo 13. Y dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios es aproximadamente 11 kilómetros, entre 10 y 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, o sea, iban hablando y discutiendo entre sí, dos que eran discípulos, no los 11 que nosotros conocemos. 12, pero Judas ya no estaba, ¿ok? No de esos. Otros dos discípulos que se volvieron, como se volvían todos los peregrinos que habían ido a la fiesta de Pascua, ya se volvían. Y esto iban caminando, porque no había Uber en ese tiempo, no había taxis, caminando con carretas, se volvían todos. Iban por el camino y diciéndole uno al otro: viste, al final, yo no sé, Jesús lo terminaron matando, pero no, vos escuchaste de que dijeron las mujeres de que no estaba el cuerpo, y discutían entre ellos. Y se ve que estaban hablando fuerte, y ahí se les aparece el Señor. Dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen.
ellos no lo podían conocer, no se daban cuenta de que era Jesús. Y le dijo, che, ¿qué están hablando ustedes? ¿Qué plática son estas entre ustedes mientras caminan? ¿Por qué están tristes? ¿De qué están hablando? ¿Por qué están tristes ustedes? Entonces, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y esta mañana yo le decía a las hermanas, a las jóvenes, no le van a poner a su hijo Cleofas, por favor. Pobre Cleofas. Ya lo voy a conocer, pero... Bueno, ¿por qué dice Cleofas acá? ¿Por qué no dijo el nombre del otro? Aparece Cleofas. Bueno, para darnos cuenta que no eran ninguno de los 11, eran 2 discípulos de todos los que convocaba el Señor Jesús, seguidores del Señor. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, pero escúchame, vos sos el único forastero acá en Jerusalén que no sabe las cosas que sucedieron, lo que aconteció en estos días. Entonces Jesús le dijo, ¿y qué cosas pasaron? Y ellos le dijeron, pero Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¿No te enteraste vos? Pero nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, encima, al tercer día de todo esto que aconteció, ya está, 3 días pasaron. Hoy es ya el tercer día. Aunque también nos dijeron, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿A vos te parece? Y el otro decía, pero es verdad, las chicas fueron y no lo encontraron. Pero andá, pero mirá si va a ser verdad. Discutían entre ellos. Y el Señor estaba ahí en el medio. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y también hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron. Este no le cree. Sí, pero yo le creo lo que dijeron. Seguían discutiendo. Y entonces el Señor le dice, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, las escrituras hasta ese momento no se había escrito el Nuevo Testamento, se estaba desarrollando, se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Era el Antiguo Testamento. Eran la ley, los profetas, los salmos, proverbios. Y dice que el Señor, mientras caminaban, le empezó a explicar desde Moisés, o sea, desde el Génesis, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían las escrituras. Y llegaron a la aldea, y como llegaron a la aldea y se ve que ellos se sentían bien, como les venía hablando el forastero este, el forastero, que era Jesús, dijo, yo sigo de largo porque tengo que ir más lejos. Mas ellos, dice en el versículo 29, le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Ya mirá, se está haciendo de noche, el día ya ha declinado. Entonces entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y evidentemente ahí el Señor tiene una forma de partir el pan, de bendecir y de dar comida a sus discípulos, que enseguida los discípulos se dan cuenta. La cuestión es que ahí dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. En el momento que partió el pan, que bendijo el pan, lo partió y se los dio, ellos hicieron, ¡Jesús! Y Jesús hizo, ¡bop! ¿Viste como en los dibujitos que queda el humito? Así. Y desapareció. ¡Oh! ¿Viste
eso, estaban sentados para comer. Y de golpe desapareció. Fueron abiertos sus ojos en ese momento y le reconocieron. Y poné esto, marcalo, abiertos sus ojos. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía en nosotros cuando Él estaba hablando? Cuando hablaba de las Escrituras, ¿no era como que algo pasaba dentro nuestro, esa revolución? Yo quiero decirte que este Jesús que se les presentó a estos discípulos es el Jesús glorificado. Es el Jesús que resucitó. Es el Jesús que no encontraron en la tumba. Es el Jesús vivo que después vieron que se elevaba. Es el Jesús que dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es el Jesús que hoy podemos vivir para que abra nuestros ojos espirituales y abra el entendimiento de las Escrituras. El mismo Jesús que se le apareció a estos dos caminos de Emaús es el que hoy está aquí. Hoy está en tu vida. Pero no queda ahí el tema. Fíjate que dice, y levantándose en la misma hora, no importa que habían caminado 10 kilómetros, estaban re locos, volvieron a Jerusalén, pero ya no volvían, como venían de Emaús así, y viste, se murió y lo mataron. Y dicen que resucitó, pero no, ¿qué va a resucitar? O no estaba, ¿qué va a estar? Ahora volvieron corriendo a Jerusalén, porque te querían contar de que lo habían visto, que era verdad, lo que habían dicho las mujeres, lo que habían dicho los demás, nosotros lo vimos. Entonces se volvieron, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, decían los otros. Y ellos dijeron, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Y mientras ellos estaban hablando de esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Se les aparece de nuevo ahí y les dice, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. ¿Se hace la idea? ¿Se mete en ese contexto? Que se aparezca el Señor, pero de carne y hueso en el medio de una reunión así, ¡pah! Hicieron, ¿qué es esto? Y Jesús dice, pasa a vosotros. Miren, le dice, ¿por qué están turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos en el 38. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme, fíjense, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¡Ey! Jesús tiene carne y huesos. Es un cuerpo resucitado y glorificado. Jesús está vivo. Él dijo, voy a estar con ustedes porque envió al Espíritu Santo. Un día lo vamos a ver. Lo vamos a ver así como yo los veo a ustedes, como ustedes me ven a mí. Un día lo vamos a ver con su cuerpo glorificado y nosotros también. ¿Usted sabe de que usted va a ir con un cuerpo glorificado a las cenas del Cordero, a la presencia del Señor? Los que murieron van a resucitar y sus cuerpos van a ser glorificados. ¿Cómo? No me lo pregunte, no tengo ni idea. Pero se lo comió un tiburón, me dijo uno. Pero se quemó, no sé. Dios se la arregla, no yo. Él dice eso en su palabra y se va a cumplir. Y a veces me dicen, pero hay que sepultarlo en la tierra, hay que sepultarlo en el cemento. ¿Se lo puede cremar a uno? ¿No se lo puede cremar? No te hagas problema. Vos no te hagas problema. El Señor se va a encargar. El Señor se va a encargar. Pero te puedo asegurar de que vamos a estar en cuerpo, así como les apareció. Terrible. Dice, y diciendo esto, les mostró en el 40
las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, le dijo, bueno, a ver, ¿tienen algo para comer? Tenía hambre el Señor. Entonces le dieron pan, parte de un pez asado y un panel de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé durante tanto tiempo, estando con ustedes, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. La palabra es cristocéntrica, de él se habla acá. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¡Pah! Abre los ojos, el Cristo resucitado, el que tenemos nosotros. Abre los ojos, abre el entendimiento para que comprendamos las Escrituras. ¿Qué mejor? Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase de su nombre en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Cómo es? Papúa Guinea, ¿no? ¿Cómo es? Papúa Guinea. En la selva amazónica, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. El Espíritu Santo está hoy aquí y quiere llenar tu vida. La quiere llenar, la quiere llenar, la quiere llenar, la quiere llenar, la quiere llenar. Gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra de Dios es cristocéntrica. Está basada en el Señor. Abrió sus ojos, abrió su mente para que entendieran las Escrituras. Ese mismo Jesús es el que dijo, estoy contigo todos los días, todos los días, todos los días. Mirá, la palabra de Dios es consuelo. En el Salmo 119, 50 dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra de Dios es consuelo. Las veces que nosotros hemos llorado, porque había un atraso en Andrea o lo que fuere, teniendo la palabra de Dios que íbamos a tener nuestros hijos. La palabra de Dios es consuelo, porque el Señor nos consolaba diciendo, ya van a venir, ya van a venir, ya van a venir. La cuestión es que consuelo, la palabra de Dios es alimento. Lucas 4:4 Jesús respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. En Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Esto hay que comerlo, pero no comerlo así, comerlo, meterlo adentro. ¿Está? La palabra de Dios es guía segura. En Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amados, ese Dios todopoderoso, el Rey, el Creador del cielo y de la tierra, ese Dios que todo lo puede hacer, que con su palabra hizo las montañas, los árboles, las secuoyas que son tan grandes, esos árboles gigantes, nos tiene en cuenta a nosotros. Y se reveló para que lo conociéramos en la palabra. Mire cuánto amor tiene por cada uno de nosotros, que dejó escrito la revelación de su corazón y de su pensamiento para cada ser humano. Un Dios todopoderoso que ¿qué nos tiene que tener en cuenta a nosotros? Si somos hormiguitas, ¿qué digo hormiguita? Ni hormiguita al lado de Él. Nos ama, te ama, te ama. Y está acá. Acá, su voz, su palabra, su revelación más segura. Es lindo que te den una profecía
que un profeta te traiga una palabra, pero te puedo asegurar de que acá tenés la palabra más segura que pueda haber para tu vida. Ese Dios quiso ser nuestro amigo. Ese Dios se entregó para que nosotros seamos salvos. Ese es el Dios que está en la palabra. Esto es palabra de Dios y es sagrado.